Muy buenos días y, como siempre, bienvenidos a la formación parroquial que tenemos todos los días durante este estado de pandemia. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ponernos en manos del Señor, en manos de la Virgen, saludando, como siempre, a nuestra Madre y recordándola que hoy celebramos esa resurrección del Señor y que le ofrecemos a todos los sanitarios, a todos los enfermos, a todas aquellas personas que lo están pasando mal en esta situación de pandemia, pero sobre todo también por los difuntos. Pues rezamos el Regina Coeli. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues en este día lo que nos vamos a centrar es una de las peticiones que nos hacíais alguno de vosotros, y es qué significa o quién es realmente Jesús. Bueno, nos habláis de cristología, pero vamos a ver un poquito, yo he querido centrar eso en esta pregunta. ¿Quién es realmente Jesús? Porque a veces, bueno, pues podemos tener un poco de confusiones. Y lo primero que quiero centrarme para ver quién es Jesús, para entrarnos en esta charla cristológica, me voy a centrar en los 4 nombres principales que recibe Jesús en el Nuevo Testamento. El primero, lógicamente, es el que más utilizamos y utilizamos todos, que es Jesús. ¿Qué significa Jesús? En el hebreo, la palabra Jesús significa Dios salva. Dios salva. Por lo tanto, aquí ya en el primer nombre que le da el ángel Gabriel a la Virgen María y que le da también a San José, ese nombre ya nos está diciendo quién es. Nos está dando su identidad, es decir, es divino, es un ser divino, pero a la vez nos está expresando también su misión como Salvador. Es decir, Dios viene a salvarnos, y es esa primera palabra que utilizamos todos, Jesús. Pues significa esto, Dios salva. Nos dice quién es Dios y que viene a salvarnos. Por lo tanto, entrándonos en esa identidad de quién es Jesús, que es Dios, pues vamos a ver también esa segunda parte. Al ver que es Dios, vamos a ir a ver qué significa esta divinidad de Jesucristo. Y entonces vamos a ir al segundo nombre que vamos a analizar, que es Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ya vemos que ese Dios que viene a salvarnos es la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene a nosotros. El Verbo, el Hijo de Dios, viene en rescate de los hombres. Mediante la encarnación, el Hijo de Dios asume la naturaleza humana sin abandonar su naturaleza divina, siendo, por tanto, persona divina, por eso es Dios, pero con 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esto es importante porque a veces podemos entrar hacerle a Dios a Jesucristo como una especie de enfermedad psicológica, ¿no? Como que tiene 2 personalidades. Tiene la personalidad divina y la personalidad humana. No, tiene 2 naturalezas sustentadas por una sola persona, que es la persona divina. Por eso, luego veremos que tiene una serie de consecuencias. Esto y es que al encarnarse, a tomar esa persona divina, a tomar la naturaleza humana, María es Madre de Dios en su naturaleza humana, pero como está asumida por su naturaleza divina, por su persona divina, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, en cuanto es madre de la naturaleza divina. De la naturaleza humana. Dice el compendio de la Iglesia Católica, en el número 98, dice lo siguiente: el Hijo de Dios, Jesús, es el Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según las 2 naturalezas,
al haber en él una sola persona, la divina. Por lo tanto, este ser hijo de Dios ya nos está diciendo, este Dios que viene a salvarnos es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo de Dios. Nos vamos a ir también con la tercera palabra. Jesús es Señor. Es uno de los términos que más utilizamos, el término Señor, que en griego significa Kyrios y en hebreo significa Elohim o Adonai. Este término, esta palabra, sobre todo Elohim o Adonai, son la palabra que utilizan los judíos para evitar pronunciar en voz alta el nombre de Dios, es decir, de Yahvé. No utilizan la palabra cuando viene en la Sagrada Escritura escrito Yahvé, ellos no dicen Yahvé, sino que dicen Elohim o Adonai, que significa Señor. Pues este término, los apóstoles, y en el momento de la resurrección, bueno, Pedro un poco antes, pero sobre todo pues vamos a andarnos, por ejemplo, en Tomás, ahora que estamos en Pascua, ¿no? Tomás, cuando mete las manos en los agujeros de los clavos, él dice, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿no? En ese sentido de Señor mío, ¿por qué? Porque estoy viendo que al que digo Adonai está delante de mí, ¿no? Y a la vez te estoy reconociendo como Dios, ¿no? Entonces, es llamar a Jesús en un modo, llamar a Jesús Señor es un modo de reconocer su divinidad, su divinidad. Y por último, otra de las palabras que utilizamos mucho para llamar a Jesús es Cristo, que en griego significa, que es en griego Cristo y que en hebreo significa Mesías. Y si lo tradujéramos al castellano significaría el ungido. El ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora, ¿no? Redentora, para redimirnos. Su naturaleza humana ha sido consagrada y ungida por el Espíritu Santo y que ha sido esa naturaleza humana asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso nosotros, ese enviado, ese ungido de Dios, lo vemos en Jesús. Y por eso nosotros le llamamos Jesucristo, el ungido de Dios, que es Dios salvándonos, ¿no? Que es Dios salvándonos. Es muy importante que comprendamos, porque fijaros, a través de estas 4 palabras hemos podido saber, diferenciar o distinguir lo que es Jesucristo. Pero ¿Jesucristo qué es? Hemos dicho que es Dios, y es Dios verdadero, no es un fantasma, es Dios verdadero, como dice en nuestro credo, ¿no? Lo afirma la voz de Dios Padre en el bautismo de Jesús y en el monte Tabor. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo, ¿no? Esas dos invocaciones, ¿no? En esos 2 momentos, donde se manifiesta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Lo afirma también el propio Jesús con sus propias palabras. Yo voy a destacar 2 del Evangelio según San Juan. Una, dice en Juan 3, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Solo la vida eterna la puede tener Dios. Y solo Dios puede dar la vida eterna. Por lo tanto, si Jesús nos está ofreciendo la vida eterna, está diciéndonos que Él es Dios. Además también dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciendo una unión profunda, hablándonos de esa Trinidad, donde hay una unión profunda en la Santísima Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos por una única naturaleza. Y por eso ellos 3 están siempre unidos. Y cuando vemos a Jesucristo, vemos al Padre. Y esto lo dice Jesús en Juan 14. También lo manifiesta en sus obras. Nadie ha resucitado a nadie. Solo Jesucristo es capaz de resucitar. Sus curaciones, sus sanaciones, pero lo más importante, las sanaciones del alma. Él es el único que puede perdonar pecados. Fijaros, a los hebreos, a los judíos que eran contemporáneos de Jesús, les escandalizaba que Jesús dijera, te perdono los pecados. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo identidad, se estaba tomando identidad de Dios. Y dice, bueno, pues si esto, que es fácil de decirlo, te perdono los pecados, bueno, pues voy a ir más allá para que tus ojos puedan ver lo que interiormente yo he hecho. Por lo tanto, sí, hay muchos milagros, muchas resurrecciones, pero lo más importante es la curación que Dios hace perdonando los pecados en el corazón y en el alma de cada persona. Y también, y el más espectacular de todos, por la resurrección. Yo creo que es la prueba máxima de que Dios
de que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque al resucitar se ha dado vida a sí, se ha vuelto a dar vida a sí mismo. Es decir, nadie ha vuelto de la vida, nadie ha resucitado por sí mismo, solo Dios, solo Jesucristo. Pero Jesucristo es verdadero Dios, pero también decimos en el credo verdadero hombre. ¿Y qué quiere decir esto, que sea verdadero hombre? Pues que Jesús no es un fantasma, sino que tiene carne y hueso. Que verdaderamente Jesús tiene esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, o mejor dicho, por orden cronológico, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en su naturaleza divina ya hemos visto todo lo que puede hacer, pero vamos a ver lo que hace en su naturaleza humana. En su naturaleza humana, Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia, nos dice el Evangelio, ¿no? Concretamente Lucas. Crecía en sabiduría, estatura y gracia, ¿no? Bueno, pues ese crecimiento nos hace ver que Jesús tiene una naturaleza humana como nosotros, donde necesita crecer, necesita conocer, y ese conocimiento debe ser progresivo, como identifica la naturaleza humana, y además también ese conocimiento progresivo le hace también en su naturaleza humana adherirse cada vez más a Dios. Por eso crecía en gracia, en unión profunda con Dios. Pero además Jesús experimenta el hambre, experimenta la sed, el cansancio. 3 acciones puramente humanas, ¿no? Dios es perfecto, no tiene cansancio, no experimenta el cansancio, no tiene sed, no tiene esa hambre. Cuando nosotros decimos Dios tiene hambre, pero es un hambre simbólico, ¿no? No es nuestro hambre, porque Dios es perfecto, no necesita de nada para ser perfecto. Sin embargo, nosotros necesitamos comer para poder llegar a la perfección. Necesitamos beber, necesitamos descansar, Pero Dios no necesita esas cosas. Por lo tanto, nos está demostrando otra vez que Jesús es verdadero hombre. Y por último, nos íbamos para finalizar el verdadero Dios a la resurrección, pues nos vamos a ir al verdadero hombre también un momentín antes, no la resurrección, sino un momentín antes. Sufrió como solo podía padecer un hombre. Y lo vemos claramente en la cruz, ¿no? En la pasión y muerte de Jesús, donde es flagelado, donde es crucificado, donde es clavado. Y ese dolor tan intenso nos hace ver que verdaderamente es un hombre. Pero no solo hasta la muerte, sino que cuando resucita sigue teniendo naturaleza humana, porque él vuelve a pedir a los discípulos: oye, dadme de comer, que necesito, que voy a comer, que tengo naturaleza humana, que voy a comer con vosotros, que no se me cae, que no soy un fantasma, que soy un hombre como vosotros, que me podéis tocar. De hecho, le dice a Tomás: mete los dedos en los agujeros de los clavos, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente, ¿no? En ese sentido ahí nos está demostrando Jesús que después de la resurrección sigue siendo un hombre verdadero, ¿no? Por lo tanto, espero que a través de estos 4 nombres hayamos visto quién es Jesús y hayamos podido analizar esas 2 naturalezas que tiene Jesús. Y bueno, espero que os haya podido dar un poquito de luz, porque en 13 minutos pues no sé si me ha dado tiempo a explicar, no puedo explicarlo todo lo que es una asignatura entera de Cristología. Pero bueno, más o menos os he podido explicar o adentrarnos en quién es Jesucristo. Pues nada, pues hasta la próxima y que paséis buen día.